Muchas gracias, profesora Lipio, y muchísimas gracias a todas las personas que ya están conectadas en esta que es nuestra segunda sesión presencial de la materia en el diplomado, ¿no? Recuerden que esta materia se llama Principales obstáculos para el acceso a la justicia. Y el plan de vuelo que les propongo el día de hoy es que, bueno, evidentemente la intención sería generar algunas interacciones con base en el primer trabajo que ustedes ya han desarrollado, pero también con base en esos videos cortos que están grabados, que son las clases en sí mismas, y que ustedes ya deben haber visto en el diplomado, ¿no? Entonces, mi invitación es a que hagan todas las preguntas que consideren adecuadas en torno a en torno a esos materiales en particular. Pero para dinamizar un poco la conversación, eh, yo hoy decidí traer un par de videos que creo que son un poco elocuentes, sobre todo el primero, porque plantea situaciones de la vida real, quizás en un formato jocoso, pero situaciones de la vida real sobre obstáculos para el acceso a la justicia que suelen tenerse en nuestra región. El segundo video que les voy a plantear ya al final de la sesión es una idea sobre cómo a partir del derecho constitucional, entendido el derecho constitucional como un piso a través del cual también se desarrollan los derechos humanos en las constituciones de nuestra región, cómo desde el derecho constitucional se puede generar un efecto transformador desde un punto de vista favorable para favorecer el acceso a la justicia. Y ahí les voy a hablar de una teoría que han desarrollado algunos colegas en Alemania, y que además es muy conocida en varias de las universidades, no solo de las universidades asociadas a la Compañía de Jesús en América Latina y en Estados Unidos, sino universidades también laicas, ¿no? Entonces, bueno, esos dos videos se los voy a plantear el día de hoy. Em, yo comienzo con lo siguiente, ¿no? Quiero que también veamos tres casos particulares sobre falta de acceso a a la justicia, ¿no? Y entonces yo preparé tres pequeños casos acá que les deseo plantear. Fíjense, les voy a colocar una primera situación concreta en el chat para que por favor la lean y me digan, bueno, cómo pudiese abordarse en sus países de origen este caso en particular. Les leo el caso. Un campesino desalojado de sus tierras carece de abogado y no logra presentar una demanda de amparo o tutela, en unos países este recurso se llama tutela, porque no puede costearla, quedando expuesto a la pérdida de su vivienda y su fuente de trabajo. Un poquitico de contexto. eh, Normalmente en nuestros países, cuando hablamos de campesinos, bueno, hablamos de trabajadores y trabajadoras del campo y suelen ser personas que cultivan pequeños espacios de terreno o que trabajan la ganadería en pequeños espacios de terreno en fundos rurales, en espacios rurales. Es decir, lugares que no son citadinos por excelencia. Normalmente, las personas conocidas como campesinas en nuestra región son personas de escasos recursos económicos y que suelen en muchas oportunidades vivir de lo que producen y comer lo que producen o utilizar su producción para cambiar por insumos que les son útiles para su proceso productivo o para la alimentación y por supuesto también para percibir algunas cantidades de dinero. Em, Además, partamos de la base que en muchas oportunidades los campesinos suelen encontrarse en lugares aislados o totalmente aislados de los centros urbanos, siendo los centros urbanos los lugares donde usualmente encontramos a los poderes judiciales y a los poderes estatuidos de los estados, en donde podemos procurar hacer valer nuestros derechos. Eh, entonces, bueno, este es un enunciado muy general que, se los repito, un campesino desalojado de sus tierras carece de abogado
y no logra presentar una demanda de amparo porque no puede costearla, quedando expuesto a la pérdida de su vivienda y fuente de trabajo. ¿Qué respuestas creen ustedes que se puede dar desde la dimensión de facilitar el acceso a la justicia para este campesino en particular? Les doy la palabra. A ver quién se anima a romper el hielo. Les repito la pregunta. ¿Qué respuestas creen ustedes que puede dar, pues, se pudiesen dar en un contexto real a esta persona para favorecer su acceso a la justicia? María Díaz. Adelante, María, levantaste la mano. Ah, no. Buenas tardes, licenciado. No, disculpe, es que estoy tratando de ingresar porque mi internet está muy malo. Ah, no, perdón, yo me confundí. Es que dice María Díaz left. Eso es que saliste y volviste a entrar. Pensé que Sí, habías levantado la mano. Nadie se anima, disculpe. de verdad. ¿No? Nadie se anima acá a plantear alguna idea. Son ideas lo que necesitamos. Rodolfo, te vi que activaste el micrófono, Sí, pero no te oí. sí, sí, quería, hola a todos los intervinientes, hola profesor, ¿cómo está? Igual, igual es una situación un poco, bueno, primero le haría una primera pregunta para poder distinguir, ¿el desalojo es por un tercero particular o es por parte del Estado que está haciendo atribuciones de expropiación? Esa es la primera pregunta que haría, para distinguir qué acción interpone. Supongamos que se trata del Estado, para que sea más evidente la violación de Perfecto, derechos. ya. Entonces, en este sentido, evidentemente, bueno, voy a llevarlo un poco acá a la realidad un poco más cotidiana que donde yo trabajo, ¿no? O sea, efectivamente existe normativa a nivel constitucional y legal que faculta a ciertos estados o al Estado en cierto aspecto delimitar ciertos derechos, ¿no? Derecho, en este caso, a la propiedad, ¿no? Que sería el derecho eh, que estaría siendo violentado en el caso del tercero, en este caso el ciudadano que está siendo violentado por parte del Estado. Entonces, en ese caso existiría lo que se denomina la indemnización, ¿no? Evidentemente, si él no se siente conforme con la indemnización que va a recibir por parte del Estado, podría acceder acá, por lo menos en Chile, a lo que se llama la Corporación de Asistencia Judicial. Es un organismo público estatal que representa en términos generales a los particulares, ¿no? En este caso, materia civil, porque estamos hablando de un tema más civil. Entonces, a través de ello pudiese ejercer esta acción que en este caso sería en Chile una protección similar al paro a nivel en cada país, respectivamente. Entonces, a través de ello se podría ejercer, pero en ese sentido, claramente la Corporación de Asistencia Judicial tiene su lugar físico en las ciudades, como bien dijo usted, profesor, o sea, don Eduardo. Y efectivamente la complicación si una persona de escasos recursos es el acceso o alguna otra forma económica de poder llegar a esta institución. Entonces, ahí estaría como el principal problema. O sea, visualizo que sería la institución que se acerque, pero eso es muy poco probable, salvo una plaza de justicia que pudiese existir. Pero en zonas rurales es más complejo. Entonces, lo otro que pudiésemos abarcar, si fuese un tema de derecho humano con relación con pueblo originario, pero en este caso no es la situación porque entiendo que es un civil normal que Sí. aplicara el Tratado de Pueblo Originario, la OIT, para de alguna u otra forma ejercer su derecho a nivel internacional respecto de la cultura, territorio y elementos Ujú. ancestrales que puede tener vinculado con ese sujeto, en este caso esta comunidad, pues normalmente se habla de comunidad cuando se ve afectado. Eso en general, don profesor, no sé si puedo ayudar en algo. No, sí, 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 tus ideas son muy buenas y nos ayudan a encauzar la conversación. Ya yo tengo otras tres en la mente, pero vamos a ver si alguien más se anima e interviene. Enrique, adelante, Enrique Fernández. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Pues si yo me encontrara en esas situaciones, si yo fuera el campesino, tal vez me abocaría
a los medios de prensa en el lugar en donde estoy, ¿verdad? Me abocaría a ellos y solicitaría una ayuda que si algún defensor público, pues, o alguien particular estaría dispuesto a ayudarme y poder plantear mi- mis recursos procesales. Ok, esa idea es buena. Hacer ruido mediático también es una buena idea porque eso puede generar una interacción de parte del Estado, ¿no? O porque si el Estado está violando un derecho y está incumpliendo la obligación de respeto en materia de derechos humanos, pudiese, bajo el principio de autotutela administrativa, poder revisar sus propias decisiones. Perfecto, me parece buena esa idea. ¿Alguna otra persona desea aportar alguna idea? Porque fíjense que las ideas que están planteadas acá, bueno, hay unas ideas jurídicas que planteó Rodolfo y unas ideas no jurídicas que planteó Enrique. Les comento las que yo tengo, ¿no? Eh, en muchas oportunidades, las tutelas, los recursos de protección, los amparos, como suelen ser recursos que están diseñados en los ordenamientos jurídicos para proteger de manera reforzada los derechos fundamentales, en algunas legislaciones especiales de amparo, de tutela, etcétera, em, se establece, o en algunas constituciones, pudiese establecerse que la presentación de una acción de este estilo no requiere de la asistencia de un abogado. Por supuesto que la asistencia letrada del abogado es fundamental para poder manejarse en un proceso donde el lenguaje es un lenguaje jurídico. Sin embargo, una manera de derribar este obstáculo para el acceso a la justicia es que las personas puedan presentar estas pretensiones, estas solicitudes particulares de tutela de derechos fundamentales sin la asistencia de un abogado o sin la representación de un abogado. Y esto le permitiría al tribunal conocer de primera mano, quizás no en el lenguaje jurídico más feliz, y eso también puede ser un obstáculo para si los funcionarios judiciales no están realmente preparados para interpretar planteamientos que no están estructurados con lógica jurídica, eso también puede ser un obstáculo, pero eso es un obstáculo posterior. En principio, la llegada al tribunal, bajo esta premisa que les planteo, si la legislación de sus países lo permitiese, digamos, la llegada del tribunal no fuese una excusa suficiente para no presentar la demanda de amparo. Los costos del abogado, de una defensa privada o de un patrocinio privado, evidentemente que en este tipo de población suelen ser muy importantes. Y fíjense ustedes que la mayoría de población, yo les hago los retos a que indaguen en sus respectivos países con población de los estratos más desposeídos de sus sociedades. Sí suelen presentar solicitudes jurídicas acompañados de abogados, que pareciera ser, o al menos en algunos países de América Latina en los que yo he estado, los percentiles sociales que suelen asistirse más de abogados son las clases medias y las clases altas. ¿Por qué? Bueno, por un tema de recursos económicos. Ahora, ¿cómo paliar este obstáculo para el acceso a la justicia? Fortaleciendo capacidades de ONGs, de organizaciones no gubernamentales que puedan prestar servicios de justicia gratuita. Entonces, estoy seguro que en sus respectivos países debe haber todo un ecosistema de organizaciones no gubernamentales que tienen unos mandatos concretos y que con base en esos mandatos prestan atención jurídica y de otro estilo a víctimas de violaciones a derechos humanos. Entonces podemos encontrar organizaciones especializadas en la protección de pueblos y comunidades indígenas, organizaciones especializadas en la defensa de los derechos de mujeres afectadas por violencias de género, ¿ok? O por la desigualdad estructural que hay en muchos de nuestros países respecto de la mujer. Hay otras organizaciones que quizás están más vinculadas a un trabajo en derechos económicos, sociales y culturales y ambientales en términos generales, u otras en algunos derechos
civiles y políticos en particular. Por ejemplo, la defensa de la libertad de expresión y la defensa particular de periodistas e infociudadanos. Enrique, adelante, tienes la palabra. Sí, exactamente. Por ejemplo, aquí en la legislación de Guatemala existe una ley de exhibición personal y de constitucionalidad. Y de hecho, en su artículo 23 establece una figura que me parece bastante interesante, que es el gestor judicial. Y el artículo es bastante claro, ¿verdad? Que establece que los abogados colegiados y los parientes dentro de los grados de ley podrán actuar gestionando sin acreditar representación em, cuando se declaren por razones de urgencia las cuestiones de amparo. Y también establece que cuando la persona es notoriamente pobre o ignorante, establece la ley, el menor o el incapacitado que no pudiera actuar con el auxilio profesional, estos pueden comparecer a los tribunales en solicitud verbal. Lo pueden hacer de forma verbal, explicándolo con sus propias palabras, ¿verdad? También esto que se dice en el amparo se debe de mandar al Procurador de los Derechos Humanos posteriormente. No, excelente, excelente. Esas notas de la legislación de Guatemala son muy buenas, porque es que además ese tipo de propuestas que ya están establecidas en leyes se repiten en muchos de nuestros ordenamientos jurídicos. Y quizás nosotros no los conocemos. Yo les planteo, por ejemplo, acá en Venezuela, en el Código de Procedimiento Civil venezolano, hay un beneficio llamado el beneficio de la justicia gratuita. ¿Qué plantea el beneficio de la justicia gratuita? Que cualquier persona que no tenga cómo defenderse o cómo iniciar un proceso judicial pudiese presentar el proceso judicial y ampararse en el beneficio de justicia gratuita para que el Estado le procure un abogado que no cobre emolumentos. Aunque esto es posible, en la práctica es complejo y es atípico. Eh, Entre otras cosas porque hay un adagio jurídico entre abogados privados, sobre todo, que se los comento. Se dice a veces acá en Venezuela. El adagio dice, abogado que no cobra, abogado que no trabaja. Entonces, esto del beneficio de la justicia gratuita, yo en mi ejercicio profesional que ya tiene como 15 años aproximadamente, no lo he visto una sola vez en materia civil. En materia penal es distinto, porque en materia penal aquí sí hay configurada una defensa pública en donde cualquier persona que esté siendo sometida a un procedimiento penal para garantizar su derecho a la defensa en juicio, si no puede tener un abogado privado, el Estado le asigna un abogado que lo representa. Y eso además, para hacerles el comentario, aquí en mi país ha tenido unas mutaciones, porque es la palabra correcta, unas mutaciones terribles. Nosotros hemos visto acá en casos judiciales donde, por intencionalidad política, a personas que son sometidas a los tribunales no se les permite el nombramiento de un abogado privado, se le impide el acceso a los abogados privados para que se juramenten en el tribunal y se hagan cargo de su defensa, y se le encargan los casos a defensores públicos que están bastante limitados en su accionar. Eso es una mutación posterior a la falta de acceso a la justicia, pero allí existe una violación directa de parte del Estado de su obligación de respetar derechos humanos y de garantizar derechos humanos. Este caso que estamos evaluando ahorita está quizás en una etapa anterior, ¿no? Pero me acabo de acordar de este asunto que lo he vivido acá en muchas oportunidades y sé que en otros países se ha vivido también, como por ejemplo en Nicaragua, he tenido colegas que me han reportado situaciones similares, o en la época de la dictadura de Alberto Fujimori en Perú, entiendo que podían llegar a suceder situaciones similares en algunos casos en particular. Em, Bien, por acá veo que Alicia hizo un comentario. En Chile se denomina privilegio de pobreza y para ello están las corporaciones de asistencia judicial
Sin embargo, respecto de ciertas materias, familia y civil, también existe la figura pro bono. Perfecto, sí. La figura pro bono, además que yo conozco varias fundaciones pro bono de abogados en América Latina. Esto también puede agruparse una ONG o un grupo de abogados pro bono en asistir ciertas causas en particular. Y esto sin duda alguna que ayuda a que dentro del sistema se puedan paliar algunos de estos obstáculos de acceso a la justicia, como el de este caso puntual que les he planteado el día de hoy. Sobre este caso, ¿tienen algún otro comentario que deseen hacer? María José Domínguez nos comenta, en Guatemala existe el Instituto de la Víctima que asisten integralmente a la persona puesta en calidad víctima dentro del proceso. Perfecto. Gracias, María José. Nora Quevedo tiene la palabra. Buen día, licenciado, mucho gusto. Bueno, también en relación de Guatemala, en Guatemala pues también existe una defensoría pública que pues es definitivamente penal. También existen bufetes populares, que así se llaman, ¿verdad? Que sí trabajan pro bono o por un costo muy bajo los abogados, y muchas veces son estudiantes los que llevan esos casos, que pues lo requieren las universidades de acá, no todas, ¿verdad? Pero ya algunas están quitando eso, pero sí muchas todavía lo llevan. eh, y eso es, creo que a veces un poco pues difícil para todas las personas. Vivimos pues en un país nosotros con mucha gente que a veces ni confía en los abogados, no confía en nadie para poder llevarle sus cosas, porque pues se miran tantas cosas y tantas injusticias. Pues ese es mi comentario. Gracias, Nora. Y muy pertinente tu comentario, el de María José, y por supuesto también el de Alicia. Fíjense, ahora yo quiero plantearles, les voy a mostrar el primer video que les tenía por acá preparados, porque les tengo preparados. Déjenme colocarlo en la pantalla correcta. Aquí lo tengo, perfecto. Y vamos a compartir pantalla para que lo puedan ver. Si lo consigo, aquí está. Bien. Fíjense, este videito dura 4 minutos. Prestenle atención. Bueno, ok, ahí está. Pedí de 50.000 pesos. Corpus Juris de facto, de jure erga omnes. Persiano.
Señoría, el testigo esencial no está presente. Vamos a señalarlo para el PDF. Señoría, no tengo abogado. Justicia. Te miraron mal desde que entraste a la sala. El juez te miró los ojos. Tu abogado no tiene tiempo para ver tu caso. El proceso judicial te hizo un roto en el bolsillo. Están violando tu derecho de acceso a la justicia. Acceso a la justicia es que haya justicia sin importar que seas homosexual, sin importar que seas hombre o mujer, inmigrante, joven o envejeciente, impedido, pobre, transexual, negro o blanco, alta o bajita, rubio o pelinegro. Que el juez no se deje guiar por sus prejuicios, que el pobre no tenga una peor defensa, que el abogado pro bono tenga los mismos recursos que cualquier otro, que la justicia no dependa del dinero, que todos tengamos acceso. Si defiendes tu derecho, estás defendiendo el de todos. Bien, bueno, disculpen, el internet a veces falla un poquitito, pero ahí creo que apreciamos completamente el video. Eh, esas situaciones que ustedes vieron ahí, que están un poco en sátira y además en este formato de dibujo animado, son situaciones reales. Son situaciones reales, aquí sintetizadas en este formato que es un poco más comprensible para todos nosotros, pero son situaciones reales y que estoy seguro que ustedes conocen, ¿no? El tema del retardo y la sobrecarga de tribunales que ustedes vieron allí. Ya vimos acá bueno, la imposibilidad de pagarle a un abogado o que el abogado que tienes nombrado no necesariamente te presta la atención por aquel adagio de que aquel abogado que no cobra, aquel abogado que no trabaja. Son situaciones prácticas reales. Ahora, esto se puede cambiar para el 100% de los casos. Existe la posibilidad genuina de un acceso al 100% a la justicia. Y esto es un planteamiento casi filosófico. ¿Por qué? Porque nos plantea la idea de que el cumplimiento absoluto de derechos humanos es prácticamente una quimera. En nuestros países, que la mayoría son países subdesarrollados, el acceso a la justicia en términos absolutos es bastante complejo, porque hay desigualdades estructurales, muchas de ellas tendientes al ámbito económico, y el ámbito económico, por ejemplo, influye en el ámbito educativo, y ya por ahí se van trastocando otros elementos como puede ser la corrupción o la sobrecarga del sistema como nuevos obstáculos para el acceso a la justicia. La pregunta que yo me hago es, ¿estos obstáculos se pueden eliminar a un 100%? Y la respuesta que les adelanto es que yo creo que no se pueden eliminar a un 100%. Y acá les quiero conectar con una idea que me parece que no está planteada en los videos que están grabados o las cápsulas que hicimos para el diplomado. Y es una idea que va muy entrecruzada con el concepto de derechos humanos en el siglo XXI. Y es la idea del estándar. Nosotros podemos tener situaciones de falta de acceso a la justicia más o menos graves, dependiendo de cuál sea el estándar de protección. Entonces, por ejemplo, en México, sé que aquí hay compañeros y compañeras de México, o en Guatemala, tenemos poblaciones indígenas cuyos territorios ancestrales están siendo ocupados por el Estado sin una consulta previa, y ellos no, tienen obstáculos lingüísticos y culturales para poder plantear sus reclamos ante el sistema ordinario de justicia. Esa es una situación práctica, ¿no? Pero a lo mejor pudiésemos tener también en España, para salirnos de América Latina, en España una situación endémica de violencia contra la mujer y de crímenes en perjuicio de mujeres, femicidios.
en perjuicio de mujeres. Y España tiene una de las tasas más altas en Europa respecto de este crimen. Entonces ahí hay un problema de acceso a la justicia también en perjuicio de las mujeres. Los estándares son variables. Entonces, dependiendo del sistema jurídico en el cual nosotros nos encontremos, y de el apego o no que tenga ese sistema de jurídico al, al sistema de gobierno democrático y tengamos una existencia genuina y no solamente en papel de un Estado de Derecho, vamos a tener unas variantes en cuanto a los estándares de protección de algunos derechos en particular. Y por eso es que no hay recetas uniformes ni mágicas para cada uno de nuestros estados en torno a las medidas que se pueden tomar para facilitar el acceso a la justicia. Porque como los estándares de protección van variando por situaciones culturales, por situaciones incluso geográficas o por desastres de la naturaleza que hayan acaecido, conflictos armados que hayan acaecido en el pasado, esos estándares son variables. Y eso es importante que ustedes como personas vinculadas a los derechos humanos lo tengan en cuenta, porque el concepto de verdad es un concepto que se conversa mucho en el derecho internacional de los derechos humanos. Fíjense que cuando la Comisión o la Corte Interamericana se pronuncian, o el Tribunal Europeo se pronuncian sobre la violación de algún derecho en particular, en algunas oportunidades mencionan esta palabrita del estándar. El estándar del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos respecto de la protección del derecho a la libertad de expresión es tal. Y eso lo encontramos en la observación general, ¿cuál? De ese pacto que desarrolla el contenido del tratado. O podemos tener un informe de la Comisión Interamericana que desarrolla, bueno, cuál es el estándar de protección a pueblos y comunidades indígenas o a mujeres en un país determinado. Hablemos de Nicaragua, o de Cuba, o de Costa Rica. Eh, entonces, los sistemas internacionales de protección, a través de sus órganos, también nos mencionan esta palabra del estándar porque están tratando de colocar un piso mínimo a través del cual los estados interpreten y formulen todo su andamiaje jurídico y su accionar fáctico de cara a la protección de derechos humanos. Entonces, yo no quería dejar pasar hoy la oportunidad de significarles este concepto o esta palabra sobre el estándar en materia de derechos humanos, porque es trascendental, es trascendental. Y además entender que hay diferencias, que aunque la Corte Interamericana procura que haya un estándar único en toda nuestra región respecto de la protección de derechos, siempre vamos a tener algunas diferencias. Y aquí también influye el diálogo de otras instituciones. Y aquí son muy importantes los tribunales constitucionales o las salas constitucionales o en su defecto ante la inexistencia de estos órganos constitucionales, bueno, los tribunales supremos de justicia o las cortes supremas de justicia de nuestros países, que terminan siendo en muchas oportunidades los máximos intérpretes de la ley y hacen un control sobre los derechos humanos en nuestros respectivos países. Y los estándares de esos tribunales también pueden ser variables. Tribunales constitucionales interesantes en este momento. Oye, el Tribunal Constitucional colombiano es muy interesante. El Tribunal Constitucional ecuatoriano también es muy interesante, sin desmedro de las decisiones que puedan tomar otros juzgados. Pero al menos en nuestra región, el trabajo evolutivo que han tenido estos dos tribunales en los últimos años es algo que ha llamado muchísimo la atención a algunos estudiosos del derecho en América Latina. Fíjense. Acá les voy a plantear el segundo enunciado para que intervengamos. Y ya más o menos adelanté el asunto, ¿no? Aquí se los estoy colocando. Por favor, revísenlo y díganme qué opinan. ¿Cómo en sus países se pudiese resolver o ayudar a resolver este obstáculo para el acceso a la justicia? Leo. Situación concreta 2. Una mujer indígena acusada de un delito no comprende el idioma en el que se celebra el juicio y no recibe traducción ni intérprete, por lo que no puede defenderse ni explicar su versión de los hechos. Cuéntenme ustedes qué medidas pudiesen tomarse para evitar que ese obstáculo
se materialice de una manera perjudicial al 100% respecto de esta mujer indígena acusada de un delito. Aquí los escucho. Muchas gracias, maestro. Desde Guatemala le saludo. No sé si A me ver, puede ¿quién dar se anima? intervención. Adelante, adelante, adelante. Muchas gracias. Comentarle que en efecto las situaciones que usted nos plantea como casos hipotéticos se dan a nivel institucional. En el caso de Organismo Judicial de Guatemala, cuenta con una Secretaría de Pueblos Indígenas a la cual están adheridos 147 intérpretes que abordan los más de 24 idiomas que tiene el país. Pienso que en este aspecto importante resulta también resaltar la actitud eh, que el juez de la causa asuma, ¿verdad? Como protector y garante de derechos humanos, puesto que dependerá de este y de las directrices que éste realice hacia el personal auxiliar para que se pueda garantizar que la persona, háblese de sindicado, víctima, querellante adhesivo, inclusive un testigo, pueda ser escuchado en su idioma materno. Ese sería mi aporte. O sea, considero que sí depende de una actividad interinstitucional que se pueda valer cualquiera de los sujetos procesales. Yo hago la manifestación en cuanto al juez por la posición que éste tiene, pero puede ser a instancia de cualquier sujeto procesal en cualquier materia, ¿verdad? No, excelente, fabulosa tu intervención, María José. Y efectivamente esa es la ruta que usualmente utilizan los estados o en algunas legislaciones se plantea expresamente el hecho de que pueblos y comunidades indígenas o personas extranjeras, para poder garantizarse el derecho a la defensa, bueno, deben contar con un intérprete que les haga saber claramente de qué están acusados, sino cómo van a poder defenderse. Así que excelente tu intervención. Alicia, tienes la palabra. Muchas gracias. Sí, la verdad es que un poco contar acá de la experiencia en Chile, si bien no responde al caso en concreto como un pueblo indígena, sí también responde a una minoría lingüística como en el caso yo, no quiero ser autorreferente, pero comentar un poco de la experiencia de mi trabajo además, que son con las personas sordas, que eso también se da en una comunidad a nivel latinoamericano de las personas sordas que también responden a una minoría lingüística. Yo trabajo soy intérprete de lengua de señas en Chile y también abogada, y trabajo en un centro de la mujer sorda que se llama acá en Chile, que atiende a mujeres víctimas de violencia en el contexto de pareja y expareja. Y aquí vemos cómo los juicios se desarrollan desde las primeras diligencias hasta el término del proceso, ante una sentencia firme ejecutoriada, esta falta de accesibilidad. Y cómo luchamos no solamente confluyen las variables interseccionales, porque tenemos mujeres, migrantes, sordas. Y eso también como dificulta y existe esta falta de accesibilidad de que no cuentan con intérpretes, se predomina el relato de terceros interesados o con voluntades diferentes a la de las víctimas, donde existen las revictimizaciones, y aquí confluye la vulneración de derechos de acceso a la justicia, de la eliminación de barreras contra todo tipo de discriminación en contra de la mujer, varios instrumentos tanto internacionales como nacionales. Y claro, aquí la lucha es como qué es lo que el derecho comparado, qué es lo que tiene. En eso yo concuerdo con usted mucho en los avances que Colombia tiene respecto a la accesibilidad y en el respecto en esta minoría lingüística como son el grupo de las personas sordas. ¿Qué dicen las convenciones, principalmente la Convención de las Personas con Derecho, las personas con discapacidad? Y las últimas observaciones que ha hecho el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, específicamente la número 6 del año 2018, en que empieza a hablar de que no estamos hablando de ajustes relacionables, sino que en estos casos puntuales el acceso a la justicia son los ajustes de procedimiento propiamente tal.
Es decir, no solamente aseguramos un efectivo acceso a la justicia con que exista un intérprete, porque uno tiene que también responder a esta diversidad de personas sordas. ¿Qué tipo de persona es? ¿Será suficiente garantía contar con un intérprete o requeriré ciertas adecuaciones, ciertos ajustes a este procedimiento, en que todos los actores, tanto operadores de justicia como los auxiliares de la Administración de Justicia, tienen que converger? Es decir, desde que llega a una fiscalía, cómo se hace esta denuncia frente a las entidades policiales, cómo esto llega a un fiscal y cómo esto se judicializa. Y durante todo el proceso de desarrollo de las audiencias, cómo yo aseguro que esta persona entiende qué tipo de persona sorda es, qué requisitos requiere para su mayor comprensión y entendimiento, y cómo yo aseguro y garantizo mediante la nulidad de cualquier acto que se efectúe y se lleve a cabo sin la interpretación o sin un intérprete que además tenga las competencias no solamente comunicativas, sino que también lingüísticas, entendiendo que el contexto jurídico, el vocabulario, el tecnicismo no es menor. Entonces, no cualquier intérprete tampoco tiene la capacidad de poder transmitir si no entiende el significado y el significante de lo que se está transmitiendo. Entonces, aquí por lo menos, si bien estamos muy en pañales, estamos haciendo un trabajo desde el enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, el acceso a la justicia mediante aplicando estos tipos de incidencias durante los juicios, capacitar a todos los profesionales, y también esto es una responsabilidad a nivel Estado, como yo también capacito a las instituciones respecto a esta perspectiva, no solamente para jugar desde una perspectiva de género, sino también desde una perspectiva de discapacidad, que es el grupo al que yo, por lo menos desde mi experiencia, puedo compartir, y que también responde un poquito al ejemplo que usted plantea, profesor, de una minoría lingüística. Eso. No, pues muchísimas gracias por tu comentario, Alicia, porque evidentemente agregas una situación que no estaba comprendida en este ejemplo, pero que es común a todos los países de nuestra región. O es que en todos los países de nuestra región no hay personas sordas. Claro que las hay, en todos los países de la región. Em, pero y yo me atrevo a decir que la formación de intérpretes en lenguaje de señas ha de seguir siendo insuficiente, perdón, en relación a la cantidad de población sorda o sordomuda que hay. Y bueno, esto es un tema, perdón, que difícilmente se puede abordar desde el punto de vista privado. Es muy complicado para una ONG privada poder tener un alcance nacional en cualquiera de nuestros países. Quizás en Uruguay sí, porque es un tantito más chiquito, pero es muy complicado para una ONG de dar asistencia a todas las personas sordas que puedan estar involucradas en procesos, o asistencia lingüística a todas las personas de pueblos y comunidades indígenas. Además, dentro de los pueblos y comunidades indígenas, la complicación es incluso mayor, porque dependiendo del país en el que ustedes se encuentren, los dialectos con los idiomas indígenas varían en función de cada etnia. Eh, entonces, si por ejemplo acá en Venezuela, yo no me sé la cantidad exacta de etnias que tenemos, pero con seguridad superamos las 25 etnias. Y deben haber 25 idiomas distintos que se hablan acá en mayor o menor medida en el país. Por supuesto que el castellano termina siendo un idioma que abraza a toda la población. Sin embargo, no toda la población habla castellano. Estos ejemplos son mucho más evidentes en Centroamérica, con los pueblos mayas. Son muy, muy evidentes, porque hay una gran cantidad de población maya que todavía está en los países centroamericanos, y es población no necesariamente hispanoparlante, ¿no? Entonces, me parecen fabulosas las intervenciones que han hecho en este punto en particular, y bueno, pues nada, les doy las gracias. Aquí les voy a plantear el tercer caso, ¿no? Del que me gustaría que conversásemos. Bueno, un comentario adicional a este caso de pueblos y comunidades indígenas es que en algunos países se han establecido medidas especialísimas de protección legislativas
y no solo por los convenios de la OIT, pero medidas legislativas particulares de protección a pueblos y comunidades indígenas. Entonces, por ejemplo, nuevamente les doy un datito de derecho comparado, que es el derecho que yo más conozco, en este caso que es el venezolano. La Constitución venezolana plantea el establecimiento de una jurisdicción especial para la resolución de controversias entre pueblos y comunidades indígenas. Controversias entre pueblos y comunidades indígenas o algunas otras que puedan no guardar relación directa solo con pueblos y comunidades indígenas pueden ser sometidas a esta jurisdicción especial en donde hay personas de los pueblos y comunidades indígenas que se encargan de armonizar a través de algunos procedimientos establecidos legislativamente legislación ancestral con legislación sustantiva positiva, sustantiva y adjetiva positiva en el ordenamiento jurídico venezolano, ¿no? Entonces, aquí vemos, en esos casos en particulares, yo he visto reunión del Consejo de Ancianos de determinada tribu para resolver algún problema entre los miembros de la tribu. Y entonces, pierde jurisdicción el derecho común y adquiere jurisdicción este derecho especial indígena, que por materia de especialidad sería el aplicable y el competente. En este caso, que estamos viendo, que es el caso de, de un enjuiciamiento criminal contra una persona indígena, pues con el hecho de que se proporcione un intérprete a lo largo del proceso, debería ser suficiente para que ella pueda procurar esgrimir sus defensas. Pero lo mismo sobre este tema de la interpretación, otra cosa que les quería plantear es que en muchos de nuestros países, la mayor cantidad de extranjeros privados de libertad suelen ser personas procesadas por el tráfico de drogas. Entonces, en muchas oportunidades, esos extranjeros no son hispanoparlantes. No es un uruguayo detenido en Venezuela, ni es un paraguayo detenido en Argentina, o un boliviano detenido en Perú, o un mexicano detenido en Guatemala. No, es un nacional de Belice detenido en México, o es un nacional de Estados Unidos detenido en Colombia, o es un nacional de Croacia detenido en Guyana o detenido en Ecuador, ¿no? Entonces, allí también suele requerirse mucho y es uno de los grandes obstáculos que tienen las personas extranjeras privadas de libertad con otra lengua, el acceso a un intérprete público en sus juicios. Es un obstáculo típico de nuestra región eh, para estas personas. Pero bueno, vamos con la situación 3, que es la última que les quiero plantear en cuanto a estos casos específicos para que también hagamos un ping-pong en cuanto a, bueno, a sus consideraciones, ¿no? A ver, que mi computadora está un poco lenta. A ver si lo puedo sacar. Listo. Creo que no lo ven aún, porque la conexión a internet acá está fallando un poquito. Perdónenme un segundo para volver a copiarla. Ahí la tienen. Dice, una familia espera más de 10 años para obtener la resolución de un litigio de herencia, lo que impide el uso y disfrute de los bienes en disputas, con consecuencias económicas y sociales. Aquí estamos hablando de retardo procesal puro y duro. Cuéntenme ustedes qué creen que se pudiese hacer en este estilo de casos, ¿no? Herederos peleados que están en una disputa judicial que se prolonga y se prolonga. Estos casos los he visto yo también bastante en la vida real. A ver qué experiencias tienen ustedes y qué creen que se puede hacer para evitar estos retardos procesales.
Adelante, Nora. Bueno, licenciado, fíjese que yo trabajo en una oficina de abogados y pues llevan bastantes casos sobre procesos, ¿verdad? Hay un caso de un señor que quería arreglar un nicho de que es en el cementerio. Se tardaron 16 años en poder hacer todo el proceso. Fue algo bien costoso, bien difícil. O sea, yo ni había, creo que salido del colegio cuando ellos empezaron y se tardaron un montón. Lo llevaba el papá de mi jefe, luego pues lo llevé mi jefe y pues hasta hace poco terminó. Fue un proceso bien tedioso porque piden tantas cosas, tantos documentos y como seguía falleciendo las personas, ¿verdad? Que se les heredaba, era más tedioso porque había que volver, no a empezarlo, pero volver a poner todo en orden para que se quedara la persona pues al último heredero. Y así sucesivamente con varios casos. Creo que el problema a veces es la eficacia de los juzgados aquí en Guatemala. Hay, eh, lastimosamente existe, a veces son tantos casos que yo creo que no hay la gente suficiente para que puedan hacer todo. Y sí es bien difícil, es mucho el proceso que hay, creo que es muy largo y costoso. Creo que debería de poder hacerse con un poquito más de celeridad y cortar ese proceso, pero llevándolo bien, ¿verdad? O sea, no que cualquiera lo pueda hacer, pero poder como, siento yo, ¿verdad? O sea, acelerar un poco el proceso haciéndolo más corto, no tanto de que lo lleva al juzgado, luego a la Procuraduría, luego al Ministerio, luego, sino que ya solo esté en el juzgado y que el juzgado decida para todo. Siento que eso es lo que cuesta y hace que se retarde mucho el tiempo en todos estos casos, ¿verdad? Gracias por la intervención, Nora. Sí, aquí muchas veces ocurre que el diseño legislativo y la posibilidad de ejercer recursos en el marco de estos procesos de particiones de herencia termina, vamos, siendo infinito. Y si tienen unos litigantes avesados en el camino, bueno, también se puede terminar convirtiendo en algo infinito. Yo he tenido la experiencia profesional que los procesos de partición de herencia, las partes suelen empezar con mucho ímpetu la pelea y luego se van cansando y agotando en el camino porque se dan cuenta que esto termina siendo un gran maratón y no una carrera de 100 metros planos en las Olimpiadas. Entonces, en el camino se terminan desinflando y el ejercicio recursivo termina retrasando muchísimo este estilo de procesos, aun y cuando siempre en todas nuestras legislaciones es posible bueno, llegar a un acuerdo entre las partes y solucionar el conflicto. Pero es que precisamente las partes están en conflicto porque no han logrado llegar a un acuerdo. Entonces, yo he sido testigo como aquí en la jurisdicción en la que yo trabajo, muchos procesos de partición de herencia se terminan alargando muchísimo. Y en el camino muchas veces los clientes o las personas que están litigando esos procesos se terminan desinflando, o para ponérselo en unos términos muy sencillos, se terminan quedando sin gasolina para poder financiar costos de abogado o los costos asociados a ese proceso judicial. Em, entonces, esto es un gran tema. Lo que plantea María José de provocar la oralidad en Guatemala en el proceso civil, indudablemente que sería una medida muy interesante para achicar los plazos de duración y que las decisiones puedan ser rápidas y más dinámicas en el marco de estos procesos. Entonces, por supuesto que esa es una idea para plantear la reducción de estos procesos judiciales. Pero les planteo un par de ideas más, que no son ideas mías, sino que sencillamente existen. Lo que pasa es que muchas veces para llegar ahí necesitas un piso económico mínimo, pero los procesos de arbitraje suelen ser mucho más rápidos que los procesos judiciales en la mayoría de nuestros países. Entonces, usted puede encontrarse unas personas que en un proceso judicial
pudiesen estar destinadas a, bueno, a estar quizás 10 años peleando un proceso de partición de herencia y que quizás la utilización de estos mecanismos alternos para la resolución de conflictos, como el arbitraje o la mediación, pueden ser útiles para llegar a unos acuerdos. Entonces, la legislación y desde el mundo de los abogados se aportan algunas soluciones para limitar los obstáculos de acceso a la justicia en casos civiles de este estilo. Por supuesto que esta solución del arbitraje y de la mediación es perfectamente posible para procesos judiciales de carácter civil de otra índole o de carácter mercantil que no tienen que ver con la partición de herencia. Pero fíjense cómo desde esta óptica, en algo que realmente es posible y es palpable, se pudiese facilitar el acceso a la justicia de las personas. Porque, fíjense, los retrasos patológicos, el retardo procesal en la mayoría de nuestras jurisdicciones es algo endémico, ¿ok? Y muchas veces las causas quedan en el olvido y no terminan siendo decididas por los juzgados. Lo mismo ocurre en los sistemas internacionales de protección. Llegó un momento, bueno, vean los casos de la Corte Interamericana en este momento y se van a dar cuenta que les planteo, revisen las últimas 5 sentencias de la Corte Interamericana y en buena parte de esas sentencias ustedes se van a encontrar que la petición inicial ante el sistema interamericano fue presentada en la Comisión Interamericana 10 años antes de la sentencia de la Corte Interamericana. Bueno, entonces ahí tenemos una muestra de que los sistemas internacionales de protección también adolecen de esto. Yo he sido testigo de que la Comisión Interamericana ha hecho esfuerzos importantes y ha buscado financiamiento para reducir la brecha de retraso procesal y ponerse al día en la medida con la tramitación de las peticiones. Pero no es tan fácil porque el sistema interamericano de derechos humanos es un sistema subfinanciado por los países de nuestra región. En buena medida, los recursos económicos procedentes o que son utilizados en el sistema interamericano para darle vida a ese sistema al que todos nosotros podemos tener acceso, al menos desde el punto de vista teórico, la mayoría de esos recursos vienen de Europa. No vienen directamente, la mayoría, no estoy diciendo que no vengan algunos, de los países de América Latina, que son los miembros de la OEA. Entonces, bueno, eso también implica una reflexión para nosotros sobre cómo en esos sistemas el subfinanciamiento por parte de nuestros estados, pues también genera un efecto. Aquí alguien con teorías conspiranoicas pudiese, bueno, tiene sentido porque si van a declarar la responsabilidad internacional por violación a derechos humanos del Estado, tiene muchísimo sentido de que el Estado no financie eso. Hay una frase que Fox, expresidente de México, en relación al subfinanciamiento del sistema interamericano de derechos humanos, en donde supuestamente él dijo, bueno, yo no pago para que me peguen. Entonces eso también muestra la lógica de pensamiento de algunos dirigentes que temporalmente toman el poder en nuestros países. Hasta ahora, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre los 3 ejemplos o sobre cualquier otra cosa que deseen en torno a lo que hemos discutido? Buenas tardes, ¿me escucha? Pareciera que no, que está muy claro, ¿no? Eso me alegra. María Ah, Díaz sí, tiene la mano te oigo. levantada. Creo que Nora había conversado también. Vamos a darle la palabra a María. Adelante, Gracias. María. Ahora sí, si desea, alza la mano, por favor. Creo que mi señal está un poquito mal. Ahí está. Pues hablando de específicamente 2 planteamientos que hizo usted respecto al lenguaje o el idioma en un caso,
y el acceso que tiene una persona a esto. Yo conozco un caso aquí en Guatemala de de Hong Kong. Él habla inglés y habla mandarín. Español lo entiende, pero no es como que entienda ya el dialecto, como todo lo referente a lo jurídico, ¿verdad? Entonces, a él no se le brindó ni intérprete ni nada. Así se le juzgó en español. El caso empezó en el 2012 y aquí ya en Guatemala, digamos que ya finalizó. Se tuvo que ir a la Comisión Interamericana porque lo sentenciaron y todo, fue un caso penal y se recurrió a la Comisión Interamericana desde el 2018, ya lleva 7 años y no han resuelto nada, ni siquiera así de aviso de que ya lo están conociendo ni nada. Entonces, sí se retrasan bastante los casos, demasiado. Y él pues ya está desesperado porque está en un penal de aquí de Guatemala y ya es mucho tiempo. Sí, eso. Y una pena eso que me planteas. ¿Y la condena estará por cumplirse o todavía le queda mucho tiempo de condena? Le queda hasta el 2040 y algo, no recuerdo, 2030 y algo, porque fue por femicidio. Y aparte, bueno, aparte de lo del idioma y todo eso, él fue inocente. Entonces, también se está viendo eso, de no solo del idioma, sino de la inocencia de él. Y yo desconozco cómo será la legislación penal en Guatemala, pero si me permites una sugerencia, bueno, insistir en el sistema interamericano es útil, no tengo duda que no. Eh, Sin embargo, lo que pasa es que ya han planteado una petición ante el sistema interamericano. Valdría la pena indagar si fuese posible presentar una solicitud formal ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Pudiesen analizar esto, ¿no? Porque si se llegase a calificar como arbitraria la detención por la falta de acceso al derecho a la defensa, eso puede servir como una palanca para que el propio Estado guatemalteco, si la legislación se lo permite, haga una revisión de la decisión, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos es posible, si se aportan hechos nuevos al proceso penal, es posible hacer una revisión. Y ustedes busquen en Google y van a conseguir casos donde personas que estuvieron 15, 20, 30 años condenadas, se aportan unos nuevos hechos al proceso, se revisa el caso y son excarceladas. Entonces, por allí es donde creo que pudiesen irse para tratar de favorecer las defensas. Bueno, ese es el comentario que puedo hacer. Otra cosa que ellos estaban viendo es igual en la ONU realizar una petición ya directamente para Hong Kong para que hagan presión también en el sistema interamericano, pero no sé qué tan factible sea eso. Bueno, hay más que hacer una petición en la ONU, sería dirigirse ante las autoridades hongkonesas. No sé si tienen una representación diplomática en Guatemala, pero elevar el caso para que den asistencia consular, ¿no? Porque la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares establece el derecho que tiene toda persona de recibir asistencia consular en el marco de una investigación penal. Y es un derecho universal. Entonces, Eso se ve desde conversar. la primera audiencia. Eso tendría que ser desde la primera audiencia. De Claro, que, eso es bueno, para empezar los del juzgado se tenían que comunicar, ¿verdad? Porque es el deber de ellos, sí, pero sí, sí, pero tampoco. hay que instalar una violación de ese derecho, ¿no? O Ujú. sea, lo que estoy planteando es que aquí tienes otra posible violación que ustedes pueden mirar. Si el procedimiento ya está abierto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por la litispendencia internacional, no pudieses abrirlo en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el que vela o el que revisa las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces ahí por litispendencia internacional el caso se te caería en Naciones Unidas. Pero me parece que en el grupo de detenciones arbitrarias, no. Y yo creo que valdría la pena mirarlo. No doy una respuesta categórica al respecto. La dejo
ahí con salvedad. Pero sí te sugiero que revisen ese asunto en particular. Mm, gracias, profesor. De nada. Nora, sé que había intervenido, no sé si todavía tienes ganas, si tienes algo que comentar, Nora. No, Lick, yo no levanté la mano ni. Ah, No, no, perdón, no. es que había, Ajá, no, había no te visto pena. nombre por allí. Vale, perfecto. Bueno, fíjense, ahora yo les quiero mostrar para cerrar otro pequeño video que es una pequeña reseña de prensa. Em, Esta es una profesora que se llama Mariela Morales. Ella está radicada en Alemania y trabaja en el Instituto Max Planck de Derecho Internacional Público Comparado. Los amigos del Instituto Max Planck han planteado una teoría que además está muy famosa en Europa y ha tenido mucha pegada en universidades latinoamericanas, que habla sobre el constitucionalismo transformador, o la idea, en las palabras que ellos utilizan, del ius constitutionale comune para América Latina. Entonces, esa teoría, más o menos, lo que plantea es que, con base en el principio de interdependencia de los derechos humanos, nuestras constituciones, pero incluso el sistema interamericano de derechos humanos, formula un constitucionalismo común para América Latina. Y en Europa, durante los últimos 25 años, se ha venido hablando de la teoría, sobre todo, del derecho transformador, cómo el derecho transforma las realidades humanas. Y aquí tomamos un poquitico de la sociología, se toma un poquitito de la filosofía y otras disciplinas que vienen a complementar a la ciencia del derecho, que definitivamente no es la ciencia todopoderosa que puede resolver los problemas de la humanidad, pero sus aportes da. Entonces, yo solo les voy a mostrar esta reseña de prensa sobre una conferencia que ella dio hace muchos años, pero ella sigue trabajando este tema en el Instituto Max Planck, un poco para despertar su curiosidad de investigación sobre estos conceptos, el ICAL, el Ius Constitucionale Comune para América Latina, o el constitucionalismo transformador, que era la idea de la ponencia que ella dio en esta oportunidad. Los voy a colocar acá de una vez. El desarrollo de un derecho común en el continente americano es una de las claves para enfrentar la discriminación estructural en México y en los países de la región, aseguró Mariela Morales, investigadora del Instituto Max Planck. Y esto es un punto clave para que nosotros hablemos de una noción de inclusión. No hay justicia cuando la mayoría de la población está excluida de la mayoría de los sistemas. En conferencia magistral, la investigadora destacó que esa unidad en la constitución jurídica es muy relevante con la creciente aparición de fenómenos de tortura. Cada vez más encontramos que frente a la amenaza de la criminalidad surgen cada vez nuevas posturas argumentando mayor represión. Un derecho constitucional común contempla las resoluciones de los tribunales constitucionales de los países de América Latina como ejemplos de protección de derechos. Se busca desarrollar el diálogo entre cortes regionales que fomente la inclusión de circunstancias similares entre los habitantes de los países americanos, pero también busca reconocer la pluralidad cultural y hacer visibles los conflictos locales, la mejor forma de hacerles frente. Canal Judicial, María López Pérez. Bueno, esta fue una reseña del, eh, del canal de la Corte Suprema de Justicia Mexicana. Bueno, aquí lo que quiero es despertarles las inquietudes en torno a la idea de un derecho común. ¿Cuál es el derecho común que tenemos, queridos y queridas compañeros y compañeras? Los derechos humanos. Ese derecho es común a todos nosotros, con las diferencias de estándares que puede haber, pero lo tenemos por el solo hecho de ser personas humanas. Los derechos humanos han contribuido muchísimo al desarrollo de las sociedades modernas como las conocemos el día de hoy, que tienen múltiples conflictos, pero vaya que si la paz, entendida macroscópicamente, desde el siglo XX con posterioridad a la creación de Naciones Unidas, vaya que si no ha sido una constante, ¿no? Cuando se analiza en relación a los siglos pasados de la historia de la humanidad. Entonces, y acá, justamente en ese mismo periodo, también surge el concepto de derechos humanos.
los derechos humanos terminan siendo este derecho común que tenemos en nuestra región. Yo hablaría universalmente, con las diferencias de estándares, pero además la profundización de ese derecho común a través de las ideas de esta teoría, que es el Ius Constitucionales Comune de Latinoamérica, lo que plantea es que los tribunales constitucionales, como intérpretes de derechos fundamentales, tienen un papel protagónico en generar esa uniformidad de estándares de protección y que la mayoría de nuestros países tenga unos pisos mínimos nuevamente comunes en torno al respeto y a la garantía de derechos fundamentales. Esa idea argumentativa es la que sostiene esta teoría del ICA, que es muchísimo más profunda por la acción que pueden generar los tribunales constitucionales y cómo pueden transformar espacios o vidas humanas en particular. Es imposible plantear en estos minutos la profundidad de esta teoría, pero sí quería dejárselas allí para que quien sea curioso investigue, porque además estas nuevas teorías jurídicas em, pueden ayudarnos a dar soluciones a los problemas de acceso a la justicia en la región. Y por eso es que se conecta con esta materia y por eso es que he tomado la decisión de, en la preparación de la sesión de hoy, planteárselo como una idea común. ¿Ok? Bien, bueno, estamos cerca del horario de finalizar. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? ¿Hay bueno, algún cuestionamiento que deseen hacer? Aprovecho para comentarles que envíen sus evaluaciones, carguen las evaluaciones en la plataforma. No he iniciado la corrección. Quien no haya cargado la evaluación, que me parece que vencía hace tan solo unos días, por favor no deje de hacerlo. No sé si el profesor Alipio me va a dar una instrucción en contrario, pero yo estaría en disposición de evaluarlas. Así que carguen sus evaluaciones para revisarlas, comentarlas y si tienen alguna duda en el camino, pregunten, tienen mi correo electrónico. Yo ya a algunas personas le he contestado correos electrónicos que me han enviado y estoy más que dispuesto en seguir haciéndolo. Mi invitación es a que revisen el material, preparen las evaluaciones, vean nuevamente las sesiones grabadas y esperamos de todo corazón que estas interacciones sean de utilidad y provecho para su práctica profesional. Y pues les envío un fuerte abrazo desde Caracas a todos y a todas, disponible por correo electrónico y a través de la plataforma mientras dure nuestra materia. Muchísimas gracias y feliz noche.